Muchos de los que vivimos en Lima vamos a esperar que este domingo la presidenta Dina Boluarte diga algo respecto al transporte o al caótico tránsito vehicular que sufrimos todos los limeños. La hora del volante. Ya se encuentra aquí Tito Alvites, conductor de La Hora del Volante. Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Buenas Katiuska? tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Para recordar que Eduardo Salguana, como presidente de la Comisión de Transporte del Congreso, él, entre gallos y medianoche, en solamente 7 minutos se aprobó un proyecto de ley, o una autógrafa de ley, porque es la ley 842, de la regulación de los taxis por aplicativos. Recuerda, esto fue el 30 de mayo. Un mes después, el Ejecutivo, el MTC, observó esa ley y le dijo a Eduardo Salguana cantidades de sandeces o errores que habían cometido porque estaban de alguna manera favoreciendo no a los taxis por aplicativos, sino a los taxis colectivos informales. A los colectivos informales, porque bajo la sombra o inscritos en alguna app para prestar el servicio de taxi por aplicativo, iban a realizar el servicio de colectivos, obviamente destrozando todo el caótico transporte público o la crisis que se vive en el transporte público. Esto se iba a agravar. Entonces le dijo el Ejecutivo: oiga, señor, esto se tiene que observar. Y me parece que lo van a archivar, porque no tiene ni pies ni cabeza este proyecto de ley que por ningún lado decía regulación de taxi por aplicativos. Eso hizo Eduardo Salguana como presidente de la Comisión de Transportes en el Congreso, ahora es presidente del Congreso, ¿no? Yo creo que muchos de los que vivimos en Lima vamos a esperar que este domingo la presidenta Dina Boluarte diga algo respecto al transporte o al caótico tránsito vehicular que sufrimos todos los limeños. Nos demoramos mucho en llegar de nuestro destino, de nuestros lugares de origen hasta nuestros destinos, precisamente por el tránsito vehicular, el caótico tránsito vehicular que vive Lima. Se está planteando la creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Así es. Que espero lo anuncie la presidenta para tomar el toro por las astas y poner coto por todo el caos que vivimos en Lima Metropolitana. Tito. Ese tema y, por ejemplo, la ampliación de la carretera central que se anunció el año pasado en el mensaje, así que lo vamos a analizar con Tito Alvites aquí en La Hora del Volante. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Radio Exitosa. Somos la voz que integra el Perú. Estamos aquí, por supuesto, con Tito Alvites, conductor de La Hora del Volante. Tito, ya estamos siendo parte, viendo a nivel internacional a los 26 peruanos que van a ser parte de los Juegos Olímpicos 2024. Interesante, ¿no? Interesante. Tú te pones a pensar qué sentimiento embargará a ese deportista, a estos 26 peruanos, pasar y ser parte de las imágenes parte de la historia. Mundo. Claro, estar al costado de la Torre Eiffel, ¿no es cierto? O sea, esas imágenes van a quedar para toda la vida, ¿no? O sea, tremendo orgullo. Es igual como cuando volvimos en el 2018 a Rusia, verlos cantar el himno nacional a todos los mundialistas. O sea, es un orgullo, yo creo que no lo puedes escribir. Debe ser, y el orgullo de los padres, el orgullo de la familia. Y el país los acompaña. Del esfuerzo de ellos, ¿no? Así es. Claro. Y es un tema que vamos a abordar en Exitosa Deportes porque vemos la diferencia de países de América Latina con las delegaciones de cientos de deportistas y aquí tenemos 26 grandes peruanos. Sin embargo, hay otra lucha que tenemos los peruanos y es cómo nos movilizamos a nivel nacional. Es un gran problema, de todos los días. Esperemos que la presidenta diga algo en el mensaje de la nación que va a hacer para luchar contra este caos vehicular de todos los días. Pasa por un tema de coordinación de los semáforos inteligentes, pasa por este tema de implementar una central de monitoreo que se encargue solo del transporte o del tránsito vehicular en Lima. Se está planteando la creación de esta Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Pero por otro lado está el tema del metropolitano, que también compete al gobierno o al MTC, para ser más directo a la ATU, ¿verdad? La ATU ha presentado un proyecto de decreto de urgencia para la modificación estructural del contrato de concesión con el objetivo de implementar mejoras céleres en el metropolitano. Yo tengo acá el contrato del metropolitano que se suscribió en el año 2010 y lo que ahora las 4 empresas concesionarias están reclamando a la ATU, les han dicho: oye, nosotros no podemos seguir operando, tenemos pérdidas
porque ustedes, señores de la ATU, no han cumplido el contrato con, por ejemplo, retirar a los buses de transporte público que circulan de manera adyacente o paralela al COSAC, a todo el circuito segregado de alta capacidad del metropolitano. Es decir, en su momento ProTransporte no separó a los buses, ni a las combis, ni a los micros. Pero así han convivido estas 4 empresas concesionarias por 14 años. El contrato dice 12 años. Es un contrato que ya está fuera de plazo. Es un contrato que ya venció. Pero, al igual que, y yo quiero que me sigas en esto, Katiuska, el peaje de Shangri-La era un peaje que era totalmente antitécnico porque no tenía vías alternas. Este contrato, el contrato del Metropolitano, que lo firma en su momento ProTransporte con las empresas concesionarias, también es antitécnico. ¿Por qué? En el contrato consigna que ProTransporte se iba a encargar de separar a las empresas de transporte urbano que circulan de manera paralela, para que la empresa, en este caso el Metropolitano, termine transportando 700,000 y más pasajeros al día. Ahora dicen que transporta un poquito más de 400,000. Es decir, ese déficit, ese 300,000, están a bordo de las combis, las cústeres, los micros que circulan de manera paralela al COSAC. Pero te pregunto, ¿por dónde circularían si ahora la ATU cumpliría el contrato? Los micros, por ejemplo, que salen de Matelini, me refiero a la pista que está al costado. Si al costado tienes el cuartel del Ejército, antes tienes, por ejemplo, el mall de Plaza Lima Sur, ¿no es cierto? Y si seguimos avanzando, yo te puedo dar ejemplos. Por ejemplo, llegas a Caquetá y tienes el cuartel Los Cibeles, el cuartel del Ejército. Al costado del cuartel está la UNI. Es decir, estas unidades, ¿por dónde circularían? Las que se van, me refiero al transporte público, las que se van de sur a norte. ¿Por dónde circularían si al costado tienes la UNI, tienes el cuartel, ¿no es cierto? Y así podemos seguir avanzando. No hay espacio para circular. O sea, es completamente antitécnico. Es como los peajes. El peaje de Shangri-La, no había vías alternas. Igual se firmó el contrato cuando claramente se establece de que para cobrar un peaje deben haber vías alternas. Y la amenaza es que en agosto ya no van a circular, ¿no? Claro, y le vas a decir al transporte público, ¿sabes qué? Sal de ahí. ¿Por qué? Porque esto dice en el contrato del Metropolitano, ya, pero esos transportistas formales del transporte tradicional, ¿por dónde van a ir? ¿Cuáles van a ser las vías alternas si no existe espacio? O sea, no existe, no vas a expropiar terrenos al cuartel, a la UNI, y te puedo seguir nombrando otras empresas o instituciones que es imposible. O sea, es inviable este contrato. Así es, Tito. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar a la expectativa de tu programa el día de mañana, claro, sí, a las 6 de la tarde. Mañana vamos a hablar ampliamente de este tema porque me parece importante. Yo estoy revisando todo el contrato que se suscribió en el año 2012. Dice claramente 12 años. Los buses deben tener 14 años de antigüedad o 1 millón de kilómetros de recorrido. Como sabemos, estos buses ya sobrepasaron ampliamente. Y otra cosa, todos los buses, los 500 buses, no pertenecen a las empresas concesionarias. Les pertenece a COFIDE. Increíble, muchas gracias. Entonces, no se pierdan este sábado a las 6 de la tarde, la hora del volante con Tito Alvites.